Acabando con el mensaje a Pérgamo, sería la última iglesia que vamos a tratar hoy, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, dice 2 veces donde mora Satanás, más o menos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, iglesia en Pérgamo. Se vuelve a presentar Jesucristo de otra manera distinta. Esta manera, yo creo, bajo mi punto de vista, en mi opinión, es la que a mí más me gusta. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Con una te corta y con otra te puede bendecir. Y es lo que vamos a ver aquí a lo largo también de este pasaje. Vuelve a hacer mención a las obras, con lo cual, como estamos comentando, las obras son importantes, pero no son decisivas. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Bueno, esta parte puede ser malinterpretada. Yo creo que no quiere decir que sea hijo de Satanás, ni nada de eso, sino que está en medio de hijos de Satanás. No es que la iglesia de Pérgamo sea iglesia de Satanás, sino que está ubicada en un sitio donde hay tribulación, donde hay dificultades, donde hay presión, y a eso le llama el trono de Satanás, lo que sería el mundo, digamos, hoy en día. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a aludir a donde mora Satanás. O sea, a pesar de estar, que es lo más complicado, en un sitio que te somete a presión, que te somete a dificultad, en un lugar de pecadores, de gente que no conoce la palabra, has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Es lo que aquí, a lo que hace mención Jesucristo. A pesar de estar en tierra, vamos a decir, del enemigo, en tierra de Satanás, en el trono. O sea, no dice ya en cualquier sitio, sino en el trono. No es ante cualquier diablillo, no es ante cualquier peleleque, como dicen por ahí, sino en el trono de Satanás. Y aún así, no has negado mi fe. Mira, antes se me viene esta revelación, David, de los cristianos que sí levantan la palabra de Dios, creen en Dios, se congregan, pero hay pecados que lo llaman normales. Tú no niegas la fe de Dios. Tú crees en Dios, crees en la salvación, pero están tan contaminados por el mundo, ¿vale?, que creen que una pequeña mentira no hace daño. Que creen que hablar para el prójimo no pasa nada. Como todo el mundo lo hace, llega, claro, los tiempos, la palabra es clara. Ahora todo lo malo se le llama bueno. Ahora ellos creen que, bueno, porque no veo un domingo, no pasa nada, no he matado, no he robado, o sea, sigo siendo bueno, ¿vale? He hablado para el vecino, pero que se lo merece, te cuento. Yo como voy a hablar para él, pero se lo merece. Por ser malo. Y tu vida no la ves. O sea, vamos normalizando lo que el mundo quiere que normalices. Y eso, al inconverso, para Satanás, te contrata para su equipo. Porque tú serás la piedra de tropiezo. Sí, lo dice aquí después. O sea, exactamente. O sea, ¿cómo el enemigo, mira, la palabra es clara, mira cómo Dios nos quiere edificar, nos quiere ayudar y te quiere hacer ver, empalpar, ahí palpando, para que te des cuenta cómo te tienes que cuidar del enemigo. Porque a veces creemos que está bien, pero estamos, como dice aquí la palabra, es bastante fuerte, donde está el trono de Satanás. Wow, increíble la revelación. Amén. Y continúa diciéndole, le está dando duro aquí,
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, está dando una amonestación a aquellas personas que someten a sacrificio, que tienen idolatrías de distinta índole, o sea, no solo idolatrías, lo que podría ser hacia una imagen, hacia una persona, a los que tienen fans. Cuidado con obsesionarnos con las personas. Cuidado, una cosa es que una persona predique bien, una cosa es que sea un buen líder, que necesitamos buenos líderes, por supuesto, y otra cosa es que idolatremos a ese líder, y otra cosa es que confundamos a ese líder con Jesucristo. Y sigamos a ese líder, y si ese líder, como es un ser humano que es, como todos nosotros, que estamos en riesgo de caer, un día tropieza, nosotros tropezamos con el líder. Correctamente. Hay que tener cuidado con unir nuestros caminos al líder, por supuesto, pero no nuestro destino en la fe, en el sentido de nuestra salvación es personal. No depende ni de fulano ni de mengano, sino que depende de nosotros mismos. El acto de fe, el acto de decisión que es personal y es diario. Por supuesto, todos necesitamos un mensaje, necesitamos un líder que nos lleve de la mano, necesitamos un guerrero espiritual, necesitamos alguien con experiencia, pero cuidado con confundir eso con una idolatría. Y ya no solo la idolatría con respecto a líderes, sino con respecto a personas que no sean líderes, con respecto a familiares, con respecto a hijos, con respecto a la esposa, al esposo. Hay que tener cuidado, porque a veces identificamos la idolatría como en tiempo antiguo, con imágenes, con procesos. No, la idolatría se manifiesta mediante muchas ídoles y compara la idolatría con la fornicación, el adulterio. ¿Por qué? Porque al final lo que está diciendo, y Dios es celoso, por cierto, lo que está diciendo es, cuidado con serme infiel, porque a eso le llama fornicación. Cuidado con revolcarte con otros líderes, cuidado con tener dentro de tu corazón, porque como dice la palabra, donde está tu corazón está tu tesoro. Cuidado con qué te obsesiones. Cuidado en qué inviertes tu tiempo, que no sea yo el centro de tu tiempo, y entonces a eso le llamará idolatría y fornicación. Claro, es que ni siquiera tus hijos, o sea, idolatría es todo aquello que te impide cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. Y aquí lo subrayo bastante grande. Todos tenemos un propósito que Dios nos ha encomendado. O sea, a veces, un ejemplo muy claro, el amor al dinero, el trabajo, cuando tengo una casa, cuando tengo un auto, un sinfín, eso es idolatría, porque interpones las cosas del mundo antes que la voluntad de Dios. Y aquel que hace la voluntad del mundo se convierte en enemigo de Dios. Suena feo, pero es la verdad. O sea, a veces queremos endulzar la verdad, queremos engañarnos, queremos crear un Dios a nuestra imagen. No, que el enemigo no te meta esa cosa en la cabeza ni te confunda, porque el enemigo va a venir a destruirte. O sea, si tú no haces la voluntad de Dios ni el propósito, imagínate cuántas almas serán condenadas a la muerte eterna. Dios te quiere utilizar. Tú no puedes amar al prójimo si tú no accionas ese amor por lo demás. Es como la historia que conté de aquel niño que se ahogaba. ¿Por qué crees que el padre lo salvó? El amor. Porque lo amaba. Si tú no amas a las almas, ¿realmente estás amándolo a Dios? Porque el padre ni la dudó cuando escuchó la voz de su hijo, auxilio. Yo creo que el padre en quinta ya estaba en el río. ¿Cómo demuestras amor? Tenemos que tenerlo muy claro. No levantemos falsos ídolos y a veces no, decimos nuestro hijo, nuestro trabajo, de qué vamos a comer, de qué vamos a vivir, en qué nos vamos a mover. Y, ¿vale? Es necesario, pero tú cuando depositas tu confianza en Dios, como dice la palabra, si tú le das el primer lugar a Dios, Dios se encarga de la añadidura. O lo estás llamando mentiroso a Dios. Si Dios te promete algo y dudas, es porque no crees en Él. Sí, lo podrás adornar bonito, todo lo que tú quieras, amén, gloria a Dios. Yo he sido así, ¿vale? Nos gusta adornar la palabra a nuestra conveniencia, a nuestra imagen, ¿vale? Pero te da el spoiler.
esa historia no acaba bien. No acaba bien, ¿vale? Ya estás avisado. Vamos a ver. Dice, vuelve a, como en otra iglesia que le estábamos leyendo antes, da una oportunidad. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí está lo que yo comentaba antes, la espada es de dos filos. Cuidado cuando venga Jesucristo a pelear contra ti, no junto contigo, sino contra ti. Jesucristo puede pelear contigo o pelear contra ti. Y aquí le está diciendo, cuidado si no te arrepientes, porque entonces no estaré de tu lado. Entonces pelearé contra ti, contra ellos, dice, con la espada de mi boca. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, hay una promesa, una importante promesa, que es, al que venciere, como antes estábamos viendo otras promesas, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Le va a dar a la persona que resista una promesa, que es un nuevo nombre. Y seguramente este nombre no será cualquier cosa, será un nombre distinto, un nombre distintivo, como aquí dice, que solo conoce aquel que lo recibe, y será algo que nos cambie para el final de los tiempos, para el final de nuestras vidas. Ahí está la promesa nuevamente, por resistir, por vencer, por persistir en la fe, por mantenerse y por arrepentirse en esa rebeldía que tuvo Adán, en esa rebeldía que tuvieron otros, como Judas, por ejemplo. Tenemos que abandonar esa rebeldía. Es muy importante que sepamos que estamos haciendo las cosas mal. Y no es malo equivocarse, lo malo es cuando tú te equivocas y persistes. Sabemos que algunas veces hemos mentido, y el problema no es la primera mentira, sino que para quedarnos en posición favorable seguimos con una y otra y otra y otra mentira y entramos en una cadena que no tiene fin. Tenemos que cortar esa cadena, tenemos que cerrar esa cadena de una vez por todas, esas maldiciones generacionales que nos atan muchas veces. Corta esa cadena, hoy es el tiempo, hoy es el día. Reconozcamos todos que nos hemos equivocado, volvamos al Señor, no seamos como Adán, que tuvo su final, no seamos como Satanás, que estábamos poniendo antes de ejemplo, y no nos quedemos sin este nuevo nombre. Correctamente. Realmente la palabra de Dios es viva y eficaz. Tenemos que reconocer que sin Dios no podemos lograr nada, sin Dios no podemos ser transformados, sin Dios no podemos edificar nuestras vidas. Y mira, y aquí también hemos visto que el Señor reconoce las virtudes, pero también corrige a aquel que se equivoca. Realmente Dios es un Dios Padre bueno, sabio. Realmente a Él le debemos todo, le debemos nuestra transformación, le debemos nuestro gozo, nuestra alegría. Increíble la gracia que tiene con nosotros, que sin importar mandó a su Hijo, aún siendo pecadores, para que muriera por todos nosotros. Tenemos que agradecer, tenemos que amar, tenemos que demostrar ese amor al prójimo sin desviarnos del camino, sin desviarnos, sin idolatrando a otras situaciones que solamente no sean de Dios, no provenga de Dios. ¿Cómo lo detectamos? Porque todo lo bueno, agradable y perfecto viene de Dios, no viene de nadie más. Tú cuando sientas paz, gozo verdadero, que no es momentáneo, un claro ejemplo es como la alegría. Tú te alegras el momento y se te pasa. Es como un chiste, te cuentan, te ríes y luego vuelves a tu estado inicial. Pero lo que viene de Dios es eterno, perdura en el tiempo, no se agota, no se desvanece. El amor de Dios, ese gozo que el mundo no entiende, es el fruto que solamente Dios te lo puede dar, a pesar de las dificultades, adversidades, desiertos que se te pueden estar presentando. Tú tienes dos reacciones, o ponerte a llorar o alegrarte. Son dos opciones. O te lanzas al mundo o te lanzas a los pies de Cristo. No hay más. Al mundo o a Cristo, no hay más. Hoy te invito a que decidas a que te lances a los brazos de Cristo. Aceptarlo y verás cómo Él empezará a transformar tu vida. Tú tienes que tener ese verdadero arrepentimiento, ese deseo de creer en ese sacrificio que hizo Jesucristo por todos nosotros. Hoy es el momento de que tengas esa relación con Dios. Atrévete a ser diferente. No esperes las consecuencias. Puedes evitarlas tomando hoy y acercándote a Dios,
pidiéndole con sabiduría, yendo con humildad, sabiendo que tú con tu propia fuerza no vas a lograr nada espiritualmente. Solamente lograrás las cosas que se pudren en el mundo. No acumules riquezas en el mundo, acumulas riquezas en el cielo. Bueno, y